Córdoba, en Córdoba. Había en hecho, Córdoba. Milei había hecho Córdoba. 34% en Bueno, Córdoba. parece Había salido primero. Schiaretti está subiendo fuerte. Mirá. Segundo tema muy importante. Más o menos la onda hoy que circula en el ambiente es finales, ¿no? 35 Massa, 30 Milei, 25 Patricia Bullrich. Ujú. Ahora, yo le digo la verdad, me permito poner en duda el 30 de Milei, porque donde vea está sacando menos votos que en las PASO. Claro, y él había hecho 29,86 en la nacional, ¿no? 29,86. Me Claro, llega claro. información del centro de cómputos, parece que les está dando que está segundo y la Libertad Avanza se fue del centro de cómputos. Mirá, ¿Cómo, directamente. cómo? En el centro de cómputos hay representantes de todos Claro, los de todas las fuerzas partidos. políticas. Por ahora Pero parece que Milei está ¿quién ¿Que está se fue? ¿Cómo ¿Qué sería quiere el 1, decir? 2, ¿Que se 3? enojaron y No, se fueron? primero es Massa, el segundo aparentemente, y la Libertad Avanza se fue del centro de Pero cómputos. segundo, la libertad de avance. Sí. Ahora, se acá hay fueron. un escenario que viene siendo predenunciado con esto de que me robaron 5 puntos, de que puede haber problemas con no sé qué, de que los fiscales de Barrio Nuevo me traicionaron. Este tipo de fuerzas enojados con la... Sí, Mónica, pero tenés que tener un fundamento para Claro. decir eso. Yo creo que... Digo, Mostrame algo, una prueba. ¿Dónde te robaron? no, yo cuento lo que pasa, a ver, que lo que pasó con Trump, por ejemplo. Sí, sí. Pero Trump estaba preparando el escenario de pedir fraude desde 6 meses antes. Trump estaba diciendo que los votos por correo no eran válidos, había tenido muchos problemas con eso, pero le estaba Pero sí diciendo que de acá antes. no habría Milei una empezó, manera de sostener... Milei empezó hace una semana a Claro, decir que no, había Sí, no, pero fraude. miren, llega a impregnar perdónenme para que les diga. Es muy grande la diferencia en el sistema electoral norteamericano del argentino. El norteamericano es como el argentino de antes. Vos elegís electores Claro. por estado. Total. En Argentina, del 94 hasta ahora, es a simple pluralidad de sufragios. El país es un distrito único. Total. Pero es un sistema muy confiable el argentino. Es bueno. Muy buen es sistema, bueno. en términos Sí, de pero- Vale lo confiabilidad. mismo un voto de Metán Salta que un voto de A ver, Viedma Río Negro. Vale nunca No igual. estoy hablando de que lleguen a cuestionar la elección al término de considerarla nula o algo de eso. Estoy diciendo que puede haber Para un mí. malestar generado al compás de este tipo de Vos pensalo denuncias. políticamente, Mónica. Si vos querés armar un escenario de fraude y de irregularidad, tenés que haber hecho una buena elección, no peor que la anterior. Hoy no pinta para hacer una buena elección la Libertad de Avanza. Este es el problema. Ahora, si vos me decís que, no sé, sacó 36 y Massa figura con 39, hay fraude. Lo puedo insinuar, igual tengo que tener fundamentos, pero no si estás cayendo en todos lados. Claro, claro. Y además si hay motivos para que esté cayendo en todos lados, se cambió la composición del electorado, o sea, votan 5 puntos más, eso puede Han cambiar la tenido un elección. comportamiento muy regular, de todas maneras, a la luz de lo que estamos hablando la gente de la Libertad Avanza, como para esperar una racionalidad en este análisis. En ellos o en sus votantes también, ¿no? Claro. Sí, bueno. No, pero el problema son las cosas que declararon. Yo creo que asustaron a la gente en serio. Aterrorizaron a la gente. Sí, pero entiendo que la pregunta de Mónica tiene sentido. Si no fueron racionales hasta ahora, si asustaron a la gente con sus declaraciones, Claro, si ¿por no se qué no moderaron. dirían que... Porque no, claro, porque exactamente. tendrían una Porque respuesta estás en racional. baja. No, Porque tu espíritu interno es que está estás bien, cayendo, pero ¿no? Que yo creo que lo que vos estás diciendo, Carlos, a ver si interpreto bien, es es que... demasiado racional. No, es que en definitiva, me parece que ellos lo pueden llegar a decir, y me parece, yo coincido con Mónica, que es altamente probable que algún tipo de escaramuza organicen. Pero después lo que viene es la posibilidad de poder probarlo o no, y ahí no lo van a poder probar, porque la verdad que el sistema de votación argentino es un sistema altamente confiable, pero altísimamente Yo, confiable. perdónenme que le diga, es imposible hacer fraude. Claro, por eso te estoy diciendo, a eso me Podés refiero. truchar el centro de cómputo, después vienen las mesas. En No, las no. mesas está todo el mundo. ¿Cómo haces? Es imposible. ¿Cuánta gente tenés que arreglar? Además, ¿cuántas mesas podés No, es arreglar? imposible. Suponete que yo quiera falsificar Puede haber alguna irregularidad, pero una mesa en un hay lugar. que entender que es muy distinto que haya alguna irregularidad de fraude. Fraude es otra cosa. Sí. Fraude es alterar el resultado de una elección. Eso en la Argentina no pasa. No pasa por No la hay confiabilidad forma del técnica sistema. de hacerlo. Claro. Pero igual puede no haber fraude, y yo estoy de acuerdo en que es imposible hacer fraude en la Argentina. Puede no haber fraude, igual pueden reclamar fraude y Pero por enojarse como supuesto, si eso lo es lo que hubiera decía habido. Mónica, yo creo Claro, que y también. generar un barullo que Pero haga sí. aún más difícil la situación del país, porque la Pero verdad, a ver, no es que estamos atravesando una elección Mirá. al mejor de los mundos. Mañana nos encontramos Total. con la Argentina que dejamos el viernes. Mira, lo que decía Euge de Trump, efectivamente fue así, preparó durante mucho tiempo el terreno y el corolario fue el 6 de enero ingresando al Capitolio en esa imagen tristísima a nivel mundial para la democracia estadounidense que lo va a llevar a juicio el año que viene, juicio oral a Donald Trump por eso. Bolsonaro, yo estuve cubriendo las elecciones el año pasado
y tuve la oportunidad de entrevistarlo 3 veces. Me lo cruzaba, no es que me daba la entrevista, sino que me lo cruzaba y lo De abordaba asalto. de asalto. Y en todas las oportunidades yo le preguntaba, mi pregunta era siempre la misma, que ya me reconocí y casi que que se reía y me quería matar, ¿no? Y yo le preguntaba si iba a reconocer el resultado electoral, porque él también venía preparando esto, con una singularidad muy particular como la de Trump, ¿no? ¿Cómo haces para hacerle fraude a un oficialismo? Es una pregunta que yo también me hago. Digo, no sé, Euge que conoce más, o Carlos también la realidad mundial. No hay Yo no conozco un manera, caso no en la se historia de que un puede. oficialismo le hagan fraude, pero bueno, Bolsonaro también preparaba ese escenario. Y yo cuando le preguntaba eso, Bolsonaro nunca me respondía si iba a reconocer o no el resultado electoral. Y de hecho nunca lo reconoció, nunca salió a decir abiertamente, perdí, felicitaciones a Lula. Y después vino Pero lo del vos te 6 de enero acordás que también. hubo 2 vueltas electorales en Brasil, ¿no? Claro, En sí, la primera, Bolsonaro perdió por 6 millones de votos. En la segunda perdió por 2. porque recuperó Recuperó. totalmente. Pero además, ¿dónde estuvo su falla? En los 3 estados del norte, Bahía, Ceará y Pernambuco, Total. que son de Lula. Pero él sacó 20% de los votos. Vos si perdés, suponete que yo soy liberal y me presento en La Matanza, no puedo sacar 10% de los votos, por lo menos 25. Claro, O sea, donde te mataron no sacaste nada. Y en las tuyas, que es San Pablo y Río de Janeiro, bajó 10 puntos, total. sacaba 60, sacó 50. O sea que tu propia gente dijo, esta vez no. Ujú. Hay que saber perder. Además, en Brasil es Brasil. ¿Cómo hace fraude en Brasil? Y además, ¿qué? Bueno, Sí, Lula, hay ¿qué? que ver si Moni, estos personajes tan disruptivos están preparados para la A Milei, eso para mí frustración, es para a clave. la Milei le preguntaron frustración. si creía en la Eso es clave, ¿eh? democracia No cree. y no pudo contestar que sí, empezó a hablar del teorema de imposibilidad El teorema de de Arrow. Arrow. Eh, O sea, ¿usted cree en la democracia? Te voy a explicar lo que pasa. Hablemos del teorema de Arrow. Es muy No, pero fácil ¿sabés quién decir. no cree en la democracia? El que Milei designó como ideólogo de la libertad de avanza. Alberto Alberto Venegas Benegali. Lynch, Yo lo claro. conozco a él desde hace 47 años, siempre hablando en contra de la democracia, porque no puede ser que la voluntad popular restrinja los derechos de la mayoría. Ujú, Entonces, para eso no te presentes. Si vos no, claro. si no estás dispuesto a perder, no te presentes. Lo correcto es reconocer los Sí, resultados. yo no estoy pensando en ningún caso que una impugnación de la elección en general a partir de estos datos. Lo que estoy diciendo es, El se barullo puede que puedan generar un hacer. barullo o una frustración muy fuerte en esa gente joven que lo vota porque lo ve como el cambio, la disrupción, y a quien Milei también convenció de que la casta es la casta, son todos, y no Sí. sé dónde Y que él tenía el castómetro, ¿no? Porque él decía quién es casta y claro, quién no. ¿Te acordás que primero habló contra Macri, después dijo Macri no es casta? Sí, sí. Y Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo tampoco es casta. convengamos que mañana es otro día, la Argentina, como dijo Massa, es la Argentina que sigue funcionando, lo dijo hoy, ¿no? En las elecciones, cuando el Bozo, pero sigue funcionando con una cantidad de dificultades enormes. Recordemos que el candidato de Unión por la Patria es el ministro de Economía, recordemos cómo llegamos hasta aquí, porque Claro. 140% de inflación interanual, ¿no? 40 años de democracia y el número fatídico de 40% de pobreza, que ni siquiera es 40, es más, porque 40 es el último Yo digo que es menos, semestre. pero no importa, va para otro programa. Está Robertino Sánchez Flecha en lo que es el búnker de Juntos por el Cambio. Queremos saber cómo viene todo por ahí. ¿Qué sensaciones, Robertino? Diego, equipo, clima de mucha cautela, mucho sigilo aquí. Lo que se esperaba que iba a ser un esquema de vocerías, como les conté más temprano, de momento no está sucediendo. Puede ser un indicio de algo. Lo cierto es que los pocos voceros que estaban designados se fueron, se recluyeron en el centro de cómputos, donde van recabando la información de las mesas testigos y no volvieron a tener interacción con la prensa. Ese es el clima en este momento aquí en el sector de Juntos por el Cambio, en la parte de prensa donde estamos trabajando nosotros. La única persona oficialmente que habló fue Fernando de Andrés, que hace instantes me ratificaron por parte del PRO de Juntos por el Cambio de la ciudad que lo que recaban por ahora es un escenario de balotaje con Jorge Macri cerca de llegar al 50%, pero que en principio no podría superar esa barrera. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente cuando tengamos los datos finos del escrutinio. Como decíamos más temprano, el sistema electoral de balotaje de la ciudad es más exigente que a nivel nacional. Es sí o sí superar el 50%. Lo que me acaban de transmitir cerca de Jorge Macri es que de momento hay un escenario de balotaje. Contarles también que María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri ya están aquí en el búnker de Juntos por el Cambio, junto con Jorge Macri. Y se espera que en los próximos minutos arribe también
Patricia Bullrich. De momento, insistimos, un clima de mucha cautela, de mucho sigilo. Algunas personas de distintos lugares del país, dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio con los que hablo, me confirman la hipótesis de que Sergio Massa parece que está creciendo en relación con las PASO. Lo que no me dan ningún detalle particular en cuanto a si la performance de Juntos por el Cambio estaría superando o no lo que cosecharon el 13 de agosto pasado. Insistimos, un escenario en el cual hay mucha cautela, mucho sigilo. Ya es una hora en la que quienes conocen cómo funciona el esquema de mesas testigos, seguramente ustedes de tantas coberturas lo tienen presente, imagino que ni hablar Maslatón, que también tiene muchas elecciones encima, conocen que los fiscales al instante que comienza el escrutinio van reportando al centro de cómputos y hoy con la tecnología además ya a esta hora hay números que les permiten avisorar en qué lugares están como esperaban o no. Por ejemplo, en Mendoza lo que me dicen es que Massa crece mucho más de lo imaginado, que Patricia Bullrich se sostiene en relación con agosto y que Milei perdió algunos puntos. Pero lo fuerte en Mendoza es el crecimiento de Sergio Massa, una provincia en la cual Juntos por el Cambio necesitaba crecer para buscar su piso histórico de cara a buscar una gana en el balotaje. En principio parece que no está sucediendo, pero insistimos, es un clima de mucho sigilo a la espera de que llegue Patricia Bullrich. Bueno, hay prudencia en todos los arrasando búnkeres. Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Arrasando. Arrasando. Es gobernador ya. Sí, era esperable que revalidara, ¿no? La Sí, gobernación. pero acordate que ganó por 2-3 puntos a la otra vuelta, Sí, ¿entendés? ganó por 3. Esto es lo que es impresionante. Ganó por 3, En porque el sacó marco de 32. las peores dificultades económicas. Sí. Dificultades económicas y con y los temas de corrupción que fueron durísimos. No, el fallo contra YPF, el que él es responsable además, o sea, no sé cuánto le llega eso al votante promedio, pero no Yo lo creo veo que no, me beneficiado. parece que es algo para los intensamente politizados, ¿no? Ese tipo de situaciones. Lomas de Zamora, hablando de Insaurralde, está arrasando Kicillof, están arrasando Kicillof y Massa en Lomas de Zamora. No, gana. Otermin gana. Gana Otermin, sí. Bueno, segunda Bullrich, tercera. Yo creo que tercero Milei. le faltó agarrar un yate a los de los otros, dice, generar algún escandalete así más glamoroso para poder repuntar. Bueno, a lo mejor no. La gente piensa que quedó limpiado al haber renunciado. Bueno, es cierto que creo que si a Axel Kicillof se le puede reconocer algún tipo de virtud, es que él en particular y su entorno más cercano de su gente no tienen ni son nunca señalados como personas que estén corruptos, en algo, para nada. ¿no? Sí, espurio, ¿no? Sí. Podríamos estar pensando que las distintas medidas económicas de corte populista, llamadas Plan Platita, habrían sido efectivas en el electorado. Sí. ¿Vos creés, Carlos? ¿Sí? Sí. Yo tengo mis dudas de que eso pueda. Y otra cosa, las alertas sobre la decuplicación o multiplicación por 20 del pasaje del tren y del colectivo, y algún efecto también tiene que haber tenido, ¿no? Pero ahí vos tenés algo. Vos vas al andén, en el caso de que tomes el tren, vas al andén y te encontrás con el precio 56, 1100, 1100. Vas al supermercado y te encontrás con el precio de la leche, del aceite. Pero te lo voy a corregir eso, Mónica. No corregir lo que vos decís. Hay un elemento de corrección importante, que estás en pleno empleo. ¿Qué es peor, la inflación o la desocupación? Vos que tenés tan fresco el 2001 igual que yo, todos ustedes lo tienen presente. Está bien, pero acá tenemos, acá tenemos un cuadro de gente que tiene empleo y está bajo la línea de pobreza, enorme. Pero su expectativa es que en su empleo aumente su salario y le permite estar por encima de la línea de pobreza. Y además el supermercado, este aumento que vos das es paulatino, no pasa de 55 a 1100 la leche. Acá te están diciendo que el boleto de tren, yo me tomo mucho tren y nunca vi ese cartel, pero te están diciendo que el ese boleto cartel lo de pusieron tren, jueves y viernes, o sea, no podés haberlo visto antes porque fue parte de un va a pasar marketing de campaña. De 55 a 1100 en un mes, 2 meses, el 10 de no diciembre. sé. Entonces, lo de la leche es gravísimo, pero es algo que ya tenés como asumido de alguna manera y muy gradual. El aumento del colectivo, del tren o las escuelas vouchers. No es tan gradual, Eugenia. A ver, el aumento del precio de los alimentos no es gradual. Es de 12% por mes, 20% es una por enormidad mes. Si tu sueldo no acompaña, es una enormidad para el que vive un sueldo.
o de una jubilación. Es una enormidad lo que está pasando con los alimentos, con los medicamentos. Claro, Y yo creo eso que ahí juega la explica, expectativa, ¿no? claro, y eso explica además que Massa no vaya a superar de ninguna manera el 40% de los votos. Nadie está hablando de que Massa vaya a ganar en primera vuelta. Eso es imposible. Las elecciones las pierde o las gana el oficialismo. Y en este caso bien puede perderlas el oficialismo, porque incluso si hay un balotaje, todavía tenemos que ir al balotaje. Entonces yo no estoy hablando bien de la gestión económica de Massa, cosa que sería totalmente imposible. Estoy diciendo que en la comparación te puede dar más miedo que no llegues a comprar toda la canasta básica de alimentos que viajar en bondi te insuma todo tu salario. Pensemos en alguien que Sí. se toma el colectivo 2 veces por día, que sale 1.000 pesos, son 2.000 pesos por vez en colectivo, son 20, allá te dan 40.000 pesos en colectivo, es imposible, es impagable. A las 21 horas vamos a cambiar de link solo en YouTube, ¿eh? Lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Infobae. Esto fue una cuestión técnica muy, muy breve, pero por supuesto van a poder seguir viendo toda la transmisión que vamos a continuar, ¿eh? Vamos a seguir toda la noche desde aquí transmitiendo para Infobae y nos van a poder seguir no solamente por YouTube, sino también por Instagram, que hay mucha gente también por allí, por Facebook, por TikTok y también por Twitter Spaces. Carlos, ¿tenés algo más? ¿Te llegó algún número más? ¿O No, sigue la misma línea de lo que venías diciendo? sigue la misma línea. Hay información también que llega desde el entorno de un candidato opositor, en este caso el entorno de Néstor Grindetti, que ratifica lo que dice Carlos. Digo, no estamos hablando ya del oficialismo, estamos hablando de la oposición. ¿Qué dice ra- Grindetti? No, la gente del entorno de Grindetti ratifica una muy buena elección de Axel Kicillof, muy por arriba de Grindetti y de Carolina Píparo, ¿no? Que es lo que vos habías dicho hace instantes. Una Ahora diferencia de hasta 13 puntos pareciera que bastante grande la entre diferencia. Axel Kicillof y Néstor Grindetti. Pareciera que bastante grande, ¿no? La diferencia Y entre Píparo en ambos. orden del 23. Ujú, ujú. Es una diferencia tremenda si es así. Sí, efectivamente. Píparo no subió entonces, o bajó un punto. Claro, no tengo la provincia. A ver, Yo te voy a decir. ya te digo. 24 en la. Bueno, sí había sacado, sí, 24% había sacado aproximadamente en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, sí. 23,76. Tal Claro, vez casi 24. mucha gente se enteró que el candidato a vice de Carolina Píparo es un defensor de abusadores de menores y de violadores, cosa que era totalmente desconocido para muchísima gente hasta alucinante. este mes. Ujú. Entonces, que esta persona es el candidato a vicegobernador, tal vez hizo que mucha gente pensara, bueno, tal vez no la voto a Píparo para gobernadora de la Es un provincia de abogado. Buenos Aires. Ujú. Cumple función de abogado. Ujú. Ahora pensaba esto, ¿no? La verdad que si esto se ratifica es una extraordinaria elección en este contexto para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en parte por lo que decías vos recién, Mónica, ¿no? La situación económica es muy difícil. De hecho, el temor que tenían todo el tiempo desde el entorno de Axel Kicillof es cómo les pegaba la situación económica. A ver, si saca estos números de los que se está hablando, que no Ujú. los vamos a ratificar hasta, No, que por hasta que no supuesto. salgan los números oficiales, no le pegó ni la situación económica, ni los escándalos de corrupción, ni la repartija de plata de la legislatura. Pero perdió muchos puntos con respecto a 2019. Bueno, Que Sí, en está 2019 bien, ha pero de sacado 2019 más del hasta acá 50% de los votos. claro. pasó y un tsunami monstruoso sobre este país, porque la verdad que Massa te diría. a ver, nos olvidamos que el presidente es Alberto Fernández, nos estamos olvidando que el presidente es Alberto Fernández y que Massa es el ministro Claro. de Alberto Fernández. Es más presidente Massa que Alberto Fernández, Sí, ¿no? yo creo que Sí, ya- bueno, ahora sí, desde hace ¿no? un tiempo. Hace un tiempito. En lo Sí. formal, por supuesto. Yo creo que hasta Alberto Fernández. Fernández se olvidó que el presidente es Alberto Fernández, ¿no? Bueno, de hecho, Sí, hoy no. no va a ir al búnker, ¿no? No, ¿a qué va a ir No al está invitado, búnker? digamos, ¿no? Pero No está invitado al es búnker. más, no querían que volviera de China. No, no Es está una invitado. desgracia que haya vuelto. No Hoy está fue a votar invitado. y también. Sí, sí. Hoy se lo vi un poco ofuscado, ¿no? Sí, Al presidente estaba en todas las Porque le preguntas que le preguntaron hacían. si va a seguir en política. No le gustó eso, le molestó mucho eso. No, No le claro. gustó, no le gustó. Pero la pregunta está bien, ¿no? Es una Digo, pregunta pertinente y es una pregunta que él mismo se debe estar haciendo también, también ¿no? creo que haciendo. Probablemente les han preguntado qué va a hacer a partir del 10 de diciembre y Sí. qué va a responder. Bueno, claro, no se sabe. No, No se sabe. ¿Qué está haciendo ahora? Claro, bueno, le pasa que Va a seguir en la misma línea. quedó en un solo rol que muy, es una situación completamente extraordinaria la que vivimos, ¿no? Un rol tan desfigurado de la autoridad presidencial. Yo no recuerdo algo En similar este nunca, ¿no? momento, 16% de revalorización del peso frente al dólar, operando en este momento el estamos en el mercado. mejor de los mundos. Es espectacular. Carlos, esto vos lo O decías sea, antes. no es excremento el peso. A mí Mirá me vos, daba 1.200, a Es mí un me poquito daba menos. Claro.
Claro, no, a mí Esto, me daban... esto vos como analista financiero lo vinculás directamente con lo de Milei, directamente. Es el comportamiento del dólar cripto el en dólar relación al cripto, peso, bueno, pero porque que se es siguió parte del operando en mercado. dólar cripto todo el fin de Sí, semana, todo ¿no? el fin de semana. Cargando todo el miedo, todo el pánico derivado de los últimos días financieros, donde Milei decía que iba a desmonetizar el peso, iba a dolarizar. Acordate que cuando le hacen la acusación esta, para mí sin fundamentos, el día que dijo que el peso era un excremento. Sí. Esto empieza ahí, básicamente hace unas 10 jornadas. Sí. Y dijo, no renueven los plazos fijos. Acordate lo que dijo, no renueven los plazos fijos. Cuando vos decís que lo acusa, te refería a la Una acción denuncia que le penal hizo Alberto por Fernández. intimidación, Bueno, exactamente. Sí, que eso a Massa no le gustó nada, ¿eh? Porque Es que sintió tiene razón, sintió que que le le hace sirvió en propaganda. bandeja, claro, sintió que lo victimizó a Milei en un escenario en Exacto. el cual toda la fuerza política y el común de los economistas le estaba apuntando a Javier Milei. Totalmente innecesario. Completamente innecesario. Entonces ahí da una conferencia de prensa a Milei, buena para él, pero donde dice que va con la dolarización. Y eso genera más pánico en el mercado y la caída de los últimos días y la gente yendo a los supermercados para desprenderse de los pesos. ¿Entendés? Desde el punto de Tuviste vista político una fue corrida. buena. Desde el punto de vista político fue buena esa conferencia para Milei, porque volvió a mostrarse el Milei que Sí, encandila a sí, pero los acordate jóvenes. que eso vino acompañado de otras expresiones de él, diciendo cosas tales como quiero que reviente todo, que se destruya todo, que caigan todos. Sí, eso circuló Y mucho. ahí el periodista de la Nación, Sheikman. el psicólogo Sheikman, le dije, pero ojo que hay gente de por medio, ¿no? Y yo no sé si es esto lo que quizás está pegando esto en el resultado que estamos empezando a ver. Bueno, Sí. pareciera que sí, ¿no? Que Pero algo de te hago todo una eso sí. pregunta, Carlos. Milei apuesta a un descalabro económico y entonces incluso si llega al balotaje va a intentar producir este descalabro económico de ahora a la elección para no tener que hacerse cargo él. Pero ¿Tiene además lo dijo. chances? Pero pará, lo dijo además, Euge. No es una interpretación nuestra. Él lo dijo. Él dijo en Dijo el que le coloquio de idea conviene el caos. y dijo que cuanto más alto, Alto esté el esté el dólar. dólar, más fácil para él llevar adelante Va a su dolarización. intentar, Eso es algo que nunca vimos. Un político Una locura. promoviendo la hiperinflación. pero va a intentar Claro. promover la hiperinflación de Claro, acá al pero vos, balotaje. está bien, pero vos tenés que salir fortalecido para hacer eso. Si hoy saca 30 y no crece nada, ni hablar si saca 29 o 28 final, ¿vos creés que tiene espacio político para hacerse el vivo frente a los mercados? No, y yo creo que eso lo perjudica además Bueno, con los votantes. Está bien, pero no importa. Si hoy sacaba 36 o 37 o 38, mañana todo canchero, que se destruya todo. Pero ahora ¿Vos si vos... verías un escenario que frente a la posibilidad de llegar a balotaje disminuido pudiera renunciar a la candidatura? Bueno. Porque existe la posibilidad de no presentarse al balotaje. Pero Bueno, Menem Claro. 2003. claro. Era distinto el Lo- escenario, ¿no? El escenario bueno, era. muere no sé. políticamente para siempre, Pero ¿no? lo que nosotros recordemos esa elección. En ese escenario, Menem tenía la certeza total y absoluta de que el balotaje lo perdía. Mm. ¿No? En este caso no pareciera ser eso No. el escenario, ¿no? Por más de que, supongamos que es una muy buena elección para Unión por la Patria y saca una diferencia de Milei y Milei entra al balotaje. Milei igual estaría muy competitivo, no es que deja de ser competitivo, digamos, en caso de que ingrese al balotaje. Lo de Menem era un certificado de defunción. Menem sabía que con ese porcentaje, cuando entró al balotaje, lo perdía, por eso se baja. Sí. Además, ¿no? Menem era un político de carrera con muchas elecciones encima, una persona previsible y que Bueno, se podía bajó mirar a por presión de futuro. sus compañeros también, ¿no? El vicecandidato y un montón más dijeron, no jugamos más. Lo Sí. dejaron solo. Ahora sí. Igual sí. hubiera perdido 60-40. Sí, paliza, sí, un poquito Sí, más. 60-40, no existe. Cuando hay dos listas se tienden a Y la igualdad. Kicillof está haciendo realmente los números de los que se está hablando. Los Kicillof es números de Massa uno van de a los ser grandes, altísimos también. de la grande Totalmente. figura de la fecha, Kicillof. Totalmente. Está A ver qué dice. Facundo Chávez, en el búnker justamente de Sergio Massa, lo escuchamos atentamente. Facu. Te escuchamos. Hola. Sí, bueno, está avanzando las horas y por supuesto que empieza primero a tomar forma el clima acá en Unión por la Patria, en el complejo C. Ya llegaron Sergio Massa, llegaron Axel Kicillof y empezaron a llegar también los datos, ¿no? Los datos de
mesas, sobre todo mesas de la provincia de Buenos Aires y mesas del norte del país, ¿no es cierto? Que era como habíamos comentado al principio en la anterior salida, en la primera salida, hay confianza y hay seguridad de que de esos lugares pueden llegar a venir votos suficientes como para poder llegar a la segunda vuelta. El clima, como habíamos dicho, es un clima de optimismo. Había clima de cauto optimismo al principio y ahora de a poco se empieza, ese clima empieza a crecer. Se escucha un poco acá dentro de la carpa, estamos más o menos a 100 metros de la manifestación y del acto de los militantes. Se empieza a escuchar los bombos, se empieza a escuchar los cánticos de la militancia. El clima acá es un clima bueno, es un clima positivo y de cauto optimismo. Un optimismo que de a poco empieza a crecer. Bueno, bien, creo que ese optimismo, tirando la foto, tiene su razón de ser, ¿no? Porque, de vuelta, la película no sabemos cómo va a terminar saliendo, falta un montón, si esto se ratifica y lo que puede pasar en el balotaje. Pero si miramos la foto de hoy, Facu, es el mejor escenario dentro de lo posible para el oficialismo si se ratifica lo que se viene diciendo, ¿no? Un Massa con posibilidad de salir primero, un Axel Kicillof ganando contundentemente en la provincia de Buenos Aires y Santoro yendo a un balotaje en la ciudad de Buenos Aires, por más de que después en ese balotaje prácticamente no, o tiene muy pocas chances, pero si vos le preguntabas al oficialismo este escenario hace 2, 3 meses, te decía soñado, digamos, es imposible que pase. Bueno, pareciera que van caminándose hacia eso. Eso me parece que explica lo que vos estás relatando de las sensaciones que hay en el búnker, ¿no? Es así, es un escenario ideal. La verdad que como comentabas, Diego, hay que esperar los números, hay Claro. que ver los resultados. Pero es la cuenta perfecta que podía esperar Unión por la Patria, es la cuenta perfecta que podía haber esperado la campaña de Unión por la Patria de los estrategas que trabajaron tanto para Sergio Massa como para Axel Kicillof, como también para Leandro Santoro. Todavía los datos no están. La Dirección Nacional Electoral va a estar transmitiéndolo en pocos minutos. Se había dicho que iba a ser 22:30. Parece que se va a anticipar esta transmisión antes de las 10 de la noche, incluso puede llegar a haber algunos datos, pero lo que hay es optimismo por esto, porque Sergio Massa estaría ya garantizándose el ingreso al balotaje. Todavía, insisto, hay que ser cautos, todavía los datos no están, pero el número que están viendo dentro de los equipos cercanos al candidato de Unión por la Patria son números buenos y que estarían por encima del 30 y por debajo del 35, ¿no es cierto?, hasta ahora, en el ámbito nacional. Ahora lo que resta es esperar y que lleguen los números y sobre todo poner un ojo muy especial en la provincia de Buenos Aires, Sí. en el resultado que obtuvo Axel Kicillof. Me parece que ahí va a estar la clave de este resultado. Como decíamos al principio, el norte del país, las provincias del norte que funcionan, si se quiere, Diego, como un segundo conurbano, ¿no? Sí. Donde antes el peronismo ganaba por amplia diferencia y que en la última elección en Las PASO, sorpresivamente, Milei cundió y inundó de violeta toda esa zona. Facu, pareciera que todo va encaminado a que el balotaje sea entre Massa y Milei. Al menos es lo que se va percibiendo, se va indicando y pareciera que se va consolidando esa tendencia que por otro lado era la esperable, ¿no? Era la esperable. Lo que no era esperable Sí, era que Massa saliera o potencialmente pueda llegar a estar por arriba de Javier Milei, ¿no? sí, realmente es así. Recuerden ustedes que en su momento, después del resultado de las PASO, Massa instó a los gobernadores peronistas a comprometerse en la votación porque había claras señales de que habían mirado para otro lado y habían dejado el curso de los acontecimientos en manos de Milei. Lo que dicen a veces frente a estos escenarios es que, bueno, se venía de otras elecciones, entonces que no hay tanta energía como una vez que se ha ganado una Sí. elección para poder ponerla la local para después ponerse a disposición de la nacional, podría haber funcionado eso. Ahora, si los datos que están trascendiendo de Kicillof son los que son, Y y yo no diría ha que habido un corte tremendo de boleta, esto tiene que tener un arrastre muy fuerte total. para la candidatura presidencial de Massa, Sí, ¿no? uno diría que si efectivamente se corrobora esa elección en la provincia de Buenos Aires que está circulando,
todo indicaría que Massa tiene amplias posibilidades de estar por encima de Javier Milei en la elección, ¿no? Sí, de llegar al balotaje seguro, tal vez de llegar Sí. primero al balotaje. También el que las elecciones provinciales fueran separadas de las nacionales es un síntoma de lo que esperaban los gobernadores. Los gobernadores deciden separar las elecciones provinciales de las nacionales y enfocarse en las provinciales para cuidar su quinta, Sí. básicamente. Massa les reclama eso, y puede ser que ahora los gobernadores recapaciten, porque una cosa es ser gobernador con Massa en la presidencia, otra cosa es ser gobernador con Milei en la presidencia, sobre todo por las cosas que está diciendo Milei sobre la coparticipación y que las provincias se tienen que autofinanciar y etcétera, y puede ser que eso haya cambiado. También es muy interesante cómo se desdibujó la campaña de Bullrich, ¿no? Ujú. No es solamente que Massa le puso presión a los gobernadores, que 100% así, sino que Bullrich pareció tardar Lo que mucho en encontrar su destino. Lo No, que pasa es que Bullrich no pudo en principio absorber, por lo Total. menos por 1 o 2 semanas, la terrible frustración que significó para ella que habiendo ganado, ustedes recuerden que antes de las PASO se decía, el que gana la interna de Juntos por el Cambio Es es presidente. el futuro presidente de la Y nación. eso se empezó a discutir hace un año, ¿no? Hace un año empezó. Por eso la Entonces, interna tan feroz, porque estaban seguros que el que ganaba esa interna era presidente. claro, y después escuchabas decir, no, bueno, pero se matan ahora, pero después van a estar juntos. Y la verdad que creo que ella no pudo remontar esa terrible frustración que fue llegar a ese lugar, de ganar la interna, pero a la vez quedar totalmente impactada, incluso, insisto, por la posición de Macri. Que Sí, Macri después, Eso es clave para mí también, ¿eh? ¿eh? Hay un Mucho más que por la Horacio Rodríguez Larreta, que fue leal, ¿no? Bueno. Después de haber perdido, fue leal. Totalmente, Sí, ¿no? como fue terriblemente leal a la campaña en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que le puso el cuerpo desde mucho antes que Rodríguez Larreta a remontarla, a pesar de que él perdió muy poquitos puntos en esa fallida estrategia de tener 2 candidatos a gobernador de Sí, Juntos. le ganó por nada, ¿no? Grindetti le ganó por nada en esa elección. Facu, Bueno, a esta altura, el 1, 2, 3 ya está. sí, va a ¿Está ser, bien? va a ser Burrich, Massa, Burrich abajo. va a ser Massa Bien Milei, abajo. va a ser Massa Milei. ¿Perdió mucho? Va a ser Sí, Massa Milei. está por cerca del 25. Sí, va a Sí. ser Massa Milei el Sí. balotaje. Ahora, Facu, me interesa también tu opinión con respecto a ese tema, vos que seguís tan detenidamente la política. ¿Qué crees que puede pasar con el pase de factura hacia Mauricio Macri en caso de ratificarse lo que estamos ya adelantando de que Patricia Bullrich quede afuera del balotaje? Y a mí me da la sensación que va a ser señalado como el gran responsable Claro. de todo este resultado, porque fue el principal promotor de esta interna tan encarnizada entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Básicamente fue Mauricio Macri el que decidió apoyar a Patricia Bullrich para fortalecer esa competencia y condicionar a Horacio Rodríguez Larreta en esa interna. Fue una interna que hasta el momento en que apareció Mauricio Macri y empezó a jugar, era una interna que no estaba teniendo ribetes tan agresivos y tan duros. Cuando apenas empezó a mover Mauricio Macri, que le puso todos los recursos, que le puso la dirigencia y todos los alfiles de Mauricio Macri, la interna se puso mucho más picante, más agresiva y, si se quiere, destructiva, ¿no es cierto? Creo que el principal responsable, el principal señalado de este resultado, de este estado de cosas, con Patricia Bullrich tercera y muy lejos, va a ser sin duda Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo también, 100% Coincido coincido. totalmente con la descripción que estás haciendo, Facundo. Realmente tuvo nada, todo lo que hizo Fue destructivo, ¿no? fue Como destructivo, en sí, busca de destruir su propia criatura. lamentablemente. Insisto que si realmente los números que se están conociendo ahora se ratifican y Juntos por el Cambio queda fuera, desaparece esta coalición. Yo creo que sí, además, Vamos, o sea, ¿sabes por qué, veremos Mónica? cómo se realinean después Porque los espacios. todo indica además de que en caso de confirmarse lo que nos está llegando, la derrota de Juntos por el Cambio es estrepitosa. No es una derrota ahí, ¿no? Que igual sería Sacan, fuerte. Es una derrota fuerte en términos numéricos también, en caso de vuelta de confirmarse lo que estamos recibiendo en estos momentos, ¿no? Además, sacan menos puntos que en 2019. Totalmente. Además, tengan ustedes presente que el caballito de batalla de la campaña
de Patricia Bullrich fue liquidar al kirchnerismo, Totalmente. fue destruir al kirchnerismo. No se enfocó ni en una cosa propositiva, ni cargó las tintas, la carga de la misma manera contra Milei que contra Efectivamente. Massa. Ujú. Se enfocó ahí. Bueno, Facundo, nos recibe con mucho delay, pero te agradecemos. Gracias, Seguimos Facu. acá en contacto. Qué incómodo que es el delay en la tele. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno. Gracias, Facu. No, me parece que ahí es muy relevante. Digo, yo creo, lo decíamos hace un rato, creo que todos coincidimos en esto. Juntos por el Cambio, tal cual lo conocemos, no va a seguir así, tal cual lo conocemos. No Veremos sé de qué después manera. también qué pasa con el radicalismo, por Bueno. su lado, que también tiene su propia interna. Totalmente, no ven todas las cosas de la misma manera dentro del radicalismo, Interna. ¿no? Hay un sector más cercano a la mirada de Mauricio Macri. ¿Cómo se distribuirían después los dirigentes que todos quieren tener vida más allá de las próximas elecciones y más allá del Claro. balotaje? ¿Cómo distribuirían sus preferencias? No sé, pasarían, si pasan, bueno, obviamente por lo que nos están diciendo, el balotaje sería, vos me decís que tenés 1, 2 y 3 o tenés No, 1, ya 2, 2, está. 1, 2, 2, 1. No, Es ya una está. formación de fútbol. No, Sí. para mí ya está. O sea, Sí. va a haber una segunda vuelta, pero Eso está clarísimo. Ahora, pero es Milei adentro, ¿eh? Sí, es más a Milei el balotaje, ¿Está eso bien? confirmado. Queremos recordarles que nos pueden seguir viendo ahora por Instagram, nos pueden seguir viendo y lo está haciendo mucha gente y les queremos agradecer en este momento por TikTok, también por Twitter Space y lo están haciendo por Facebook, todas las plataformas de Infobae y también por YouTube. Presten atención ahora porque solo en YouTube vamos a cambiar temporariamente el link de YouTube y en el resto vamos a seguir en las mismas plataformas. Brevemente va a suceder eso y va a ser solamente en YouTube, así que pueden ir directamente al canal de YouTube de Infobae y nos van a encontrar nuevamente con esta transmisión. Y yo me despido de ustedes, Pero, de Mónica, este tramo de la ha sido un transmisión. Ha placer. sido un placer trabajar acá con Eugenia, con Carlos. Un placer, Mónica. Placer. Y un Me has placer. entrevistado muchas veces, ahora somos colegas acá al aire. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, un placer. Muchas gracias por permitirme a Infobae participar de esta experiencia de streaming. La primera ¿Y cómo la elección que me viviste? toca. Bien, me Bien. encantó. Es igual, ¿no Está viste que bueno. es igual? Me Está bueno. encantó. ¿No es sí. igual que en la TV abierta? Hay más No, conversación, sí, ¿no? Más está un poco descontracturado. más fluido. Bueno, Claro. la tele abierta está más fluida también, ¿no? En un punto, pero bueno, me parece bárbaro haber podido hacer esta experiencia con ustedes. Excelente. Un Mónica. honor, Nos vemos Mónica. Bueno, pronto. un placer para nosotros. Larga también. noche. Larga noche, Larga ¿no? noche. Larga noche. Recién son las Hoy no- 9. Sí. Larga Bueno, noche. gracias a todos. Gracias, Mónica. Ha sido un placer. Mientras Bueno. esperamos que haga su ingreso también Pablo Semán, que nos va a acompañar. Bueno, me voy con levantando nosotros. para dejarle Dale, el lugar. Mónica, Dale. perfecto. Me muy voy, bien. me Acá llevo es todo mis informal. juguetes, me llevo mis Bien, juguetes bien. a otra parte. Tenías tu anotador, tu compu, tenías todo Gran acá con nosotros. Tucumán, provincia de Tucumán. Sí, provincia Acordate muy que peronista, Milei, ¿no? bueno, sí, acá tengo, por ejemplo, Tafí Viejo, ¿no? Un lugar Alguien me dice importante que de me unos vaya. 50.000 votos. Arriba el peronismo por sobre Milei, pero acordate que Bussi va pegado a Milei, le cortaron fuerte. Mirá, O sea, hay un voto anti-Bussi. Aún los que votan a Milei dice yo, este tipo no va. había tenido una declaración, entre tantas otras, muy desafortunada con respecto a la homosexualidad, ¿no? Hace unas Sí, semanas en el había debate. Los comparó, mi comparó la Dijo que homosexualidad era con una mi una discapacidad. discapacidad. claro, Claro, había una comparado a los discapacidad. homosexuales con Ahí está el tema. dijo, Todas los esas rengos y cosas los que sordos, dijeron. algo así, Sí. una cosa Milei horrible. tenía que subir 15 puntos para ganar, tenía que Ujú. conquistar gente más o menos equilibrada, ¿no? Se fue para el otro lado. Sí. Fue realmente curioso, lo que han hecho en términos de campaña. Además, Bussi se sacó tirando tiros, ¿viste? Esa cosa que hacen algunos, tirando tiro al blanco, yo no sé. ¿Qué es lo que está Nos transmitiendo? olvidamos de las declaraciones de Martín Krause, Bueno, claro, el que dijo que que estaría a cargo del área de educación de Milei. dijo que eventualmente si el holocausto, Si la Gestapo claro, hubiera me da Si la sido- cosa Argentina hubiera repetirlo. muerto menos. Claro. O sea, Por genios de los ineficiencia. ejemplos, ¿no? Claro, porque diciendo como que los argentinos somos una mierda, básicamente, ¿no? Somos tan vagos que no Somos podemos malos para organizar matar. bien. Pero como si matar en el fondo, bueno, es parte de las funciones de la política, matar al otro. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, efectivamente. Muchas cosas, ¿eh? Vamos a continuar, con la transmisión de Infobae. Nos vamos a ir un minutito, pero quédense ahí porque en instantes continuamos. Mónica, ha sido un placer,
Un placer estar con vos. Gracias por estar acá. Y en instantes continuamos con la transmisión de Infobae. Quédense ahí porque seguimos hasta que tengamos los resultados y todo el análisis lo van a poder vivir por acá por Infobae. Bueno, buenísimo. A los fiscales, a los fiscales penales, al periodismo que ha hecho también un gran trabajo de cobertura, pero fundamentalmente a toda nuestra militancia, que la verdad ha dado unas elecciones muy tranquilas, que se han desarrollado con total y absoluta paz, como corresponde en un municipio del interior, municipio que se llama General Navajo, Carlita Gobierno, provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora queda esperar un ratito más que se hagan los datos oficiales. Sabemos que hay mucha información circulando, pero la información que vale son los datos oficiales que van a estar dando de manera separada a hora final. Muchas gracias. Continuamos en esta transmisión exclusiva y especial de Infobae, nos estás siguiendo y queremos agradecer, es mucha la gente que nos está acompañando, nos estás acompañando en YouTube, nos estás acompañando en TikTok, en Instagram, en Facebook, también en Twitter Spaces.
Se suma ahora a la mesa un académico relevante, sociólogo, antropólogo, profesor de la UNSAM, es Pablo Semán con nosotros. Mirá, con esta presentación, Pablo, vas a tener que tener un buen desempeño, ¿eh? Sí, estoy obligado a estar a la altura. Claro. Yo que soy petizo. Claro, estás obligado a tener un gran desempeño. Pablo, si se confirma lo que pareciera ya está dado, ¿no? Que Massa y Milei van al balotaje y que Sergio Massa, para el contexto, para lo que veníamos viendo, para las posibilidades, está haciendo una gran elección, al menos en esta etapa, en la etapa de la general. ¿Qué ves? ¿Qué puedes explicar de esto? Bueno, hay cosas que yo no me las esperaba y eso es bueno reconocerlo. Ujú. Yo lo que veía era que Massa no se había caído y que podía recuperar votos en el interior y que por ahí podía mejorar en el conurbano. Y lo otro que yo veía, y creo que te lo mandé a vos ayer a la noche, Exactamente, me lo compartiste. era que un porcentaje importante de los votantes de Milei tenía miedo de Milei. Nosotros hicimos una pregunta en una encuesta que era... Eso no es menor, repetí eso. Porque Hicimos una pregunta en una encuesta coincidental, la tomamos en la calle, yo trabajé de encuestador para esa encuesta porque era importante saber cómo funcionaba y le preguntamos a la gente, ¿a quién le tenés más miedo? Y la lista era Massa, los candidatos, el peronismo, bueno, y los votantes de Milei, que en nuestra muestra eran casi un 30%, respondían en un 10% de esos votantes, un 11% de esos votantes, respondía que al que más le tenían miedo era Milei. ¿Y exponían alguna razón? Sí, porque a mí se me ocurrió que hiciéramos esa pregunta en el equipo, porque mucha gente decía, yo no sé qué va a pasar, pero igual voy a votar esto, pero lo decían hace una semana, en el medio pueden haber cambiado, ¿no? Era, quiero este cambio, pero no sé hasta dónde. Y de hecho, yo les cuento una cosa, el otro día estaba en un canal de televisión donde dije esto, y un votante de Milei me escribió por Instagram, por interno de Instagram, y me dice, tenés toda la razón del mundo. Pero es entonces, así. Pablo, vos lo que detectaste es que dentro de los propios votantes de Milei, y esta es la singularidad, había gente que le tenía miedo a Milei. Sí, sí, Bueno. 10%, ¿no? Y obviamente había votantes que estaban totalmente seguros, y así Sí, como te sí. cito esto de Instagram, en el abierto de Instagram uno me dice, no, vos no entendés nada, nosotros estamos seguros que votamos. Bueno, está bien, pero No, pero está había bien, un pero 10% la de votos. singularidad es lo otro. Claro, Claro. No es común eso, que en un Ujú. candidato que uno vota le tenga miedo. Sí. ¿No? Claro, hubiera sido Euge. normal que los votantes de Bullrich o de Massa le Claro. tuvieran miedo a Milei, pero no que los mismos votantes de Milei le tuvieran voto a Milei. Y también el escenario es muy volátil y puede ser que esa gente haya repensado su voto. Y las encuestas además intervienen en las decisiones de las personas. Y bien puede ser que pensar que le tenían miedo haya cambiado su voto. Sí. No digo tu encuesta en particular, No. pero digo, los instrumentos de medición también alteran lo que uno está midiendo. En física, en química y en política también. Sí, Así y que había mucho voto oculto, esa es otra cosa que nosotros veíamos, porque mucha gente, para responderte por la pregunta del voto, te hacía 10 preguntas a vos, querían saber quién eras, qué pensás, para dónde trabajás, todo legítimo además, Está bien. la pregunta de la gente, pero digamos, había mucho voto oculto, entonces el voto oculto fluctúa por cañerías que nadie las ve, no las tienen en radar, y entonces terminan pasando estas cosas. A mí me pareció muy interesante eso, porque también explica por qué un poco a veces las encuestas la pifian. Que es los entrevistados te están ocultando el voto y tienen todas las razones del mundo para hacerlo. Ahora, Pablo, en instante quiero que me contestes algo. Vos laburás mucho con jóvenes, lo has venido laburando mucho el tema y tenés bastantes precisiones. Ahora quiero preguntarte sobre eso, pero antes, Carlos, ¿tenemos alguna novedad más con respecto a lo que vos venías adelantando No, estoy con esperando. los números? Mira, hay un informe de mesas testigos de Juntos por el Cambio, lo que ellos toman como base, ¿no? Que le da 34 a Massa, 32 a Milei y 23 a Bullrich. Sí. A mí me parece que cuando vean mejor la provincia de Buenos Aires, estos resultados se van a ampliar, ¿no? Al 36, 37 para Massa. Eso es lo que yo creo. Bueno, si eso pasara sería una Sí. extraordinaria elección para el Sí. candidato Unión por la Patria en este contexto. Ya igual es muy buena teniendo en cuenta lo que veníamos comentando de la situación económica y demás. Pero me había quedado pendiente preguntarte esto, Pablo, el tema de los jóvenes. ¿Qué incidencia crees que han tenido en el votante de Milei? Mira, el voto joven a Milei es una realidad, por más que no le vaya tan bien como pensaba que le iba a ir, yo creo que esa realidad se mantuvo. Entre los jóvenes el voto a Milei es predominante, lo cual no quiere decir que Milei no tenga votos en otras edades,
Y para mí hay una conclusión, si quieren, más sociológica, que podemos decir antes de que estén los resultados, que es, la sociedad argentina cambió muchísimo y la gente de menos de 40 años es más afín a un discurso como el de Milei. Que todos voten a Milei no es necesario, porque, entre otras cosas, y yo con esto no estoy haciendo ninguna crítica, No, una descripción. Massa encarnó la versión del peronismo que más podía sintonizar con ese votante, y además Massa viene encarnando eso desde 2013. Es más, para mí fue una buena decisión del peronismo tener un candidato como Massa, ¿no? En ese sentido, que es respeta o contiene la configuración sociológica de la Argentina, la forma en que se presentan las subjetividades de forma más o menos recurrente. No me refiero a los caprichos, sino a deseos más o menos instalados en la sociedad argentina, donde aparte los jóvenes son los que más representan esa cosa de autonomía, de tener una relación más débil con el Estado, no son estadocéntricos. Y eso lo representa muy bien Milei, decís, ¿no? Milei, pero digo, yo creo que eso es un cambio social más importante que ese, y que el del voto a Milei, y el que desde el peronismo pudo reflejar ese cambio en la juventud fue Massa. Ahora pensemos un poco si se confirman estos resultados que ya pareciera se van a dar, de que Milei y Massa entran en el balotaje, que Juntos por el Cambio hacen una muy mala elección. Respecto a esto último, Euge, ¿qué te parece? ¿Por qué? ¿Cuáles son los vértices o las variables por las cuales Juntos por el Cambio podría haber hecho una elección tan mala? Bueno, primero que perdieron el lugar de lo nuevo y el cambio, eso lo perdieron en cuanto apareció Milei. Digo, no lograron cooptar, no sé si lo intentaron a Milei como parte de lo nuevo, Milei corrió con su propia campaña, no sé ni si era posible, entonces perdieron el lugar de ser lo nuevo. Era imposible que se presentaran como lo nuevo. Segundo, la interna. Tercero, el rol de Macri en no jugarse primero por ninguno de los dos precandidatos y tampoco después abiertamente por Patricia, no se jugó abiertamente por Patricia hasta que no fue muy poco, muy tarde, ¿no? Como dicen los Últimas 2 semanas, ¿no? Últimas 2 semanas y con un mensaje bastante tibio también respecto a lo que pensaba de Patricia. Y por último también la campaña de Patricia que se enfocó únicamente, como dijo Mónica recién, en destruir al kirchnerismo, cuando vemos que el peronismo en sí, no quiero hablar del kirchnerismo, tal vez el kirchnerismo va camino a su destrucción solo, sin que nadie lo ayude, el peronismo sigue siendo una fuerza importante en la política argentina. Puede ser que eso haya expulsado a muchos votantes y haya resultado atractivo solamente para algunos votantes que no son específicamente los que decía Pablo, los más jóvenes, el votante emergente, y se haya quedado con un votante más grande, más urbano tal vez, con un trabajo estable o dueño de empresas o dueño de comercios, y Milei encaró toda esa gente que no depende del Estado, que tiene un trabajo independiente, que trabaja en negro, a los que Patricia nunca les habló. Claro, totalmente. Ahora, pensaba también un tema clave, que es el de la provincia de Buenos Aires. Unión por la Patria sacó 32% de los votos, salió primero en la provincia de Buenos Aires, pero ahora estamos hablando de que está haciendo una elección muy superior, con un porcentaje de votos bastante por arriba de este 32%, lo cual me parece que es parte de la explicación de que Massa haya sido empujado hacia arriba, ¿no? También esta cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires. La estrategia de campaña de Unión por la Patria se centró básicamente en dos lugares, que es en el conurbano bonaerense y en el norte grande. Pareciera, por lo que estamos recibiendo de los números, que en los dos lugares fue efectiva la campaña. Bueno, primero que se debe haber activado voto que no se hizo presente en la PASO, seguro eso siempre pasó, pasó también en 2021 y creo que esas cosas pasan. La segunda cuestión que yo creo que debe haber influido es el miedo entre los votantes de Milei, pero también entre los no votantes de Milei. Me acuerdo una discusión que yo oí en un bar entre mozos que algunos habían votado a Milei y otros a Massa, y entonces decía, no, porque vos sos la casta, ¿no? Y qué sé yo qué. Y vino el jefe y dice, los voy a echar a todos. Y entonces uno le dice, pará, Milei, ¿no? Entonces yo creo que había como una cosa así de, el tipo que nos va a echar a todos es Milei, entonces no lo queremos votar. Y, digo, para graficar el miedo, porque no es que no lo votó nadie a Milei, al contrario, ¿no? No, y además estamos diciendo que una cosa es mirar la foto del día de hoy, que recién lo decíamos, de corroborarse todo, es un escenario extraordinario para el oficialismo en relación a lo que venía pensando y lo que podía prever para hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, 4 meses atrás, ¿no? Ahora,
digo, Milei es altamente competitivo en un balotaje. Sí. No deja de ser una persona competitiva en un balotaje. Sí, yo te agrego una cosita a lo que decía Eugenia recién, que es, Milei capitalizó una inversión de Bullrich en el sentido de que ella se corrió toda la derecha que ella podía, porque veía que había una cantera de votos a la derecha para ganarle a Larreta. Y Milei tomó el envión. Y Milei dijo, bueno, está bien, pero yo entré en la zona de succión como los autos y me fui, ¿no? Vamos a ir rápidamente al búnker de Javier Milei. Ahí está Fede Galigani. Fede, ¿cómo viene todo por ahí? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente. Bueno, hay novedades en el búnker. En primer lugar, salió a hablar nuevamente Guillermo Francos, quien aseguró que los datos que se van a conocer próximamente no son los datos que ellos estarían manejando, con lo que denunció una cierta diferencia entre los datos oficiales, a pesar de que todavía no se conocen, y los que ellos tienen. Pocos minutos después llegó al lugar la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. Fue recibida por Juan Napoli, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, y Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño, quien aseguró que en la sociedad ellos ya ganaron y que en las urnas se van a ver. Evitaron hablar de números y simplemente agradecieron por el apoyo popular. El más efusivo fue Marra, quien se mostró entusiasmado y confiado en ganar en segunda vuelta. Le deseó un feliz cumpleaños a quien él mismo denominó el próximo presidente de la República Argentina, en referencia a Javier Milei, con lo cual se mostraron confiados, pero no es lo mismo que sucede en el resto de las caras que se ven acá en el búnker de los principales dirigentes, que si bien no se muestran preocupados, sí reconocen que es un resultado que no del todo esperaban. Claramente, ¿no? Fede, vos venís siguiendo hace ya tiempo a Javier Milei, tenés un contacto fluido con él y con su equipo. Lo que nos está diciendo es que no es claramente lo que ellos preveían que podía pasar, ¿no? Esperaban un resultado en el cual Javier Milei estuviera muy por encima de Sergio Massa y con incluso posibilidades de quedar a pasitos de la primera vuelta, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que varios de los integrantes del equipo de campaña señalaron es que, por un lado, puede que hayan muchas boletas impugnadas, razón por la cual explicaría esta diferencia que aseguran que hay entre los datos oficiales y los datos que ellos tienen. Y por el otro lado, aseguran también que el peronismo llegó a un techo, ya que el porcentaje que habría alcanzado sería el máximo debido a que creen que en estos 2 meses de las PASO hasta ahora pusieron algo así como toda la carne al asador, y entonces mientras ellos llegaron a un techo, ellos creen que pueden seguir recolectando votos, ¿no? Claro, bueno, está bien, es una interpretación posible dentro de las múltiples interpretaciones. Lo cierto es que el balotaje es otro partido, ¿no? Ahí puede estar para cualquiera. Me parece que ahí tiene posibilidades Javier Milei, tiene posibilidades Sergio Massa, en caso de que se confirme que para ellos dos al balotaje, que todo indicaría que efectivamente es así, pero es otro partido, ¿no? Arranca todo de cero, podríamos decir, y no, creo que no es menor también el tema del envión, ¿no? El envión posible que pueda llegar a haber de acuerdo a los resultados de cada uno. Ahora, quiero detenerme en algo que comentaba, Fede. Si interpreto bien lo que estás diciendo, lo que te dicen los dirigentes de La Libertad Avanza, es que van a hacer algún tipo de protesta o de queja por lo que son los resultados electorales. Ahora, ¿tienen alguna herramienta probatoria de lo que tal vez denuncien dentro de un rato? A ver, por el momento no se habla de denuncia ni de algún tipo de acción en particular. Lo único que sí aseguran por lo bajo es que podría haber muchos votos impugnados, que eso sí obviamente van a recurrir a la justicia para reclamar esos votos impugnados y hacerlos válidos. Y por el otro lado, las declaraciones públicas que hizo Guillermo Francos de que los datos que ellos tienen no son los datos oficiales que se van a conocer, que todavía no se conocieron, insisto. Así que no se habla por el momento de una denuncia Fede, ni de algún acto en particular. sí, Fede, ya en instantes volvemos con vos, ¿eh?
Perdón la breve interrupción, pero tenemos información de último momento muy relevante. Perdón, Fede, disculpa, en instantes ya volvemos con vos allí, pero atención, porque tenemos información oficial, la ustedes viendo ustedes ahora en pantalla. Sergio Massa con el 76,12% de las metas escrutadas, 76,12% de las metas escrutadas, Sergio Massa tiene el 35,9% de los votos. Aclarando que si lo pueden ver, las 5 provincias que les habíamos dicho que Libertad tenían Avanza doble queda votación, con 30,51% de los votos y una derrota estrepitosa de Juntos por el Cambio, que tiene 23,61% de votos. Recién. Repetimos entonces. Sergio Massa, con el 76,12% de las metas escrutadas, tiene el 35,9% de los votos. La Libertad Avanza el 30,51% de los votos y Juntos por el Cambio hace una muy mala elección con 23,61% de los votos, lo cual, arranquemos por esto último. Claramente, Patricia Bullrich, que había sacado Juntos por el Cambio, sumando los votos de Larreta y de Bullrich en la primera 28%, pierde gran cantidad de ese caudal electoral, ¿no? Pierde al menos 4 puntos de ese caudal electoral. Atención, Schiaretti, Diego. 7,34%. Creció muchísimo, Carlos. Efecto de los debates. Totalmente, porque ahí tuvo su amplio nivel de conocimiento, Sí, ¿no? además habló bien, digamos que estuvo bien. Sí, sí. La izquierda mantiene básicamente lo mismo que había sacado en la PASO, porque tiene 2,62% de los votos, pero tengamos en cuenta esto, ¿no? La Libertad Avanza prácticamente no crece, crece muy poquitito en relación a la PASO y sí crece sustancialmente Unión por la Patria, que había obtenido el 27,28 y con el 76% de las mesas escrutadas tiene casi el 36% de los votos. Massa y Milei están en el balotaje, ¿no? Primero es eso. Pero yo te digo lo que va a pasar en los próximos minutos, que es típico de cualquier escrutinio argentino. En la provincia de Buenos Aires está escrutado el 66%. Sí. Nada más, contra el 76% nacional. La diferencia entre Massa y Milei en la provincia es gigantesco. Es 43 contra 26. Entonces, a medida que se carguen los votos de la provincia, Milei va a caer abajo del 30%. Claro. Es lo próximo que y Massa puede subir un punto y medio más. Estamos Acuérdense de esto, lo que va a pasar en las próximas 2 horas. Estamos viendo justamente eso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la diferencia a favor de Axel Kicillof es muy, pero muy grande. Yo creo que, me consta, no esperaba una diferencia tan grande. No esperaba ni Axel Kicillof ni su entorno una diferencia tan grande como la que estamos viendo ahora. En estos momentos, a esta hora, las 21:22, con un porcentaje de mesas muy grande, como decía Carlos recién, 65,61%, Axel Kicillof le está sacando 20 puntos al segundo, que es Néstor Grindetti, una diferencia completamente impensada. A ver, recordemos que en la PASO Axel Kicillof le sacó 3 puntos al segundo, le está sacando 20. Otra cosa importante, Kicillof tiene 2 puntos porcentuales sobre 100 por sobre Massa, o sea, tiene corte a favor. Tiene corte a favor, sí. Claro, sí, totalmente. Sí, acá lo estoy viendo. Ahora, Pablo, ¿qué ves en esto? Mira, hay un cambio de escenario respecto de lo que todo el mundo esperaba. Yo hablé con políticos de todas las trincheras y veían encuestas que decían esto, porque las encuestas decían esto, pero nadie las quería creer y era muy difícil creerlas, un poco por lo que venía pasando antes. El cambio de escenario es importante porque hay una cosa que le va a pasar a Milei, creo yo, que es que si vos venís anunciando tu triunfo en primera vuelta y salís segundo en primera vuelta, tenés por lo menos 30 días hasta que te reacomodás de ese cachetazo, como le pasó al peronismo. Sí, totalmente. Al salir de la PASO, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece que Massa, en su apuesta por ser candidato y en su apuesta por seguir adelante en condiciones dificilísimas, muestra un temple y una capacidad de liderazgo que probablemente le den frutos en el camino a la segunda vuelta, ¿no? Y eso relativiza cualquier dato que uno pueda tomar en cuenta cuando dice, bueno, pero la mayoría no lo votó. Bueno, no sé, pero ahí el otro partido que se armó tiene que ver con el bajón que va a tener la gente que sigue a Milei, por un lado, y por el otro lado, con el espíritu positivo
que va a adquirir la campaña de Massa y la figura de Massa. Porque aparte de aquí en más, esto es la campaña de Massa. No, está totalmente. De hecho, el acuerdo que hizo con la